Entonces dice acá, dice que esto nos enseña el catecismo en esos numerales, dice, se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del Creador. Dice que no es una institución puramente humana, eso tenemos claro los católicos, ¿no? Para otras personas que no sigan su fe, va a ser una institución humana, lamentablemente. Para ellos no hay sobrenaturalidad, entonces siguen un Dios a la carta, ¿no? Así como, como si fuera un menú, ¿no? De que tú escojas lo que a ti te gusta de Dios y solo sigues. Lamentablemente, pues algunos matrimonios son así. Antes se casaron por el civil o solamente por la iglesia, pero pues porque tenía que ser así o por tradición familiar. Y como no están sujetos a la fe, a los lineamientos que Dios manda, que es por nuestro bien, entonces, pues termina siendo el matrimonio una institución humana para ellos. Con razón se separan tan fácilmente, ¿no? Porque no hay temor de Dios. Ellos no, no son conscientes de que están rompiendo una alianza muchas veces, ¿no? Y que están rompiendo con Dios, no con su mujer o con su marido, están rompiendo con Dios directamente, están faltando a Dios. Entonces, es de ahí la importancia, ¿no? De llevar una vida de fe previamente al matrimonio, tener ya ese hábito, ¿no? De la oración, de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Dice aquí, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Eso debiera ser el reflejo de un matrimonio, ese amor. Y se fueron creados el uno para el otro, hombre y mujer, ¿no? Ya les dije, anatómicamente están diseñados el uno para el otro. Y Dios por eso en ese sentido no se equivocó en diseñar eso en la naturaleza. Dice aquí que el matrimonio en el Señor. Y vamos a ver. Dice que la alianza nupcial, ahí están esos numerales que les pongo abajo, del 1602 en adelante. Dice que la alianza nupcial entre Dios y el pueblo de Israel figuraba ya, ¿no? Es lo que hemos visto. La nueva alianza entre Dios y la humanidad. Ya había figura y había un lenguaje, ¿no? Nupcial que dijimos que Israel lo veía como esposa y Dios se mencionaba como un marido. El mismo catecismo menciona que la iglesia concede una gran importancia, dice, a la presencia de Jesús en las bodas de Cana. Si Jesús estuvo presente en esas bodas, dice que eso es figura de que Jesús está presente en el matrimonio entre un hombre y una mujer. En cuanto a la celebración del matrimonio, dice que según nuestra tradición latina, los esposos son ministros. Fíjense que es el único sacramento en donde los ministros son los mismos laicos. Y fíjense que, digo, uno podría pensar, es que el ministro es el sacerdote, ¿no? Porque el sacerdote es el encargado, in persona Christi, de ministrar todos los sacramentos. Fíjense que en este es el único que es la excepción y tiene su razón, porque el sacerdote pasaría a ser solamente como un testigo que va a validar esa unión, ¿no? Digamos que es el testigo cualificado por la iglesia para validarla. Y ahí sí ya no hay pretexto. ¿Por qué? Porque como tú eres ministro, ya no hay pretexto para divorciarte, ¿no? O sea, no puede haber divorcio en la iglesia. ¿Por qué? Porque te van a decir, pues tú te entregaste, tú solito ministraste tu propia unión con esa mujer. Entonces fue tu voluntad hacerlo, ¿no? Por eso el sacerdote, cuando va a iniciar la liturgia del matrimonio, si ponen atención, hace algo que le llaman escrutinio y les hace preguntas a los novios. Les hace tres preguntas. Una de ellas es que si están por voluntad propia, la otra es que si juran o amarse y respetarse, y la otra es que si van a recibir a los hijos, ¿no? Con la fe. Entonces fíjense que como ya debe haber una conciencia de estar abiertos a la vida, si no, no te puedes casar, si no estás abierto a la vida. Estarías negándote un regalo de Dios, ¿no? Por eso un sacerdote no podría casarte si tú desde un principio le dices que no tienes intenciones de tener hijos, ¿no? Debe haber intención, ¿no? Porque va a haber quienes tengan intención y no puedan. Aún así, obviamente el matrimonio es válido, porque hay potencialidad y hay intención de tener hijos. Pero siempre está ese escrutinio que hace el sacerdote de ver que tú ante el altar digas que estás voluntariamente ahí. Entonces, eso es un fundamento importante de que tú estés ahí porque quieres. Entonces dice aquí, manifestando su consentimiento ante la iglesia, es lo que debe uno de hacer ahí en el altar. Se confiere. Y miren, aquí vamos a hablar de algunos fundamentos que tenemos por los cuales los católicos no permitimos el divorcio. ¿Y por qué el matrimonio tiene que ser fiel también? Dicho de paso, ¿no? En el Génesis quedamos, ¿no? Que es un modelo Adán y Eva de matrimonio. Eh, dice esto, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso se lo leímos. Eh, y esto es lo mismo que Jesús retoma cuando habla con los fariseos y les enseña esto, ¿no? Dice esto mismo ahí en Mateo 19, 5 al 6. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola. Entonces es una unión misteriosa, ¿no? Que eh, eso significa familia, cuando, o sea, la familia sería como esa unidad. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y ahí lo subrayo, ¿no? La iglesia siempre enseñará eso.
Ya estás casado, ya están casados, eh, pues bueno, salvo algunas causales que haya, ¿no? Para eso habrá que ver el derecho canónico, e incluso hay que ver hasta una persona, porque también eso es una especialidad dentro del sacerdocio, el derecho canónico, que haya una nulidad del matrimonio. Pero las nulidades, miren, la nulidad eh, significa anular, pues, literalmente. Digo, en pocas palabras, sería declarar algo, o la iglesia tiene la autoridad de declarar que ese sacramento en realidad nunca existió. Es decir, no es que fue llevado a cabo legítimamente y después lo disuelve la iglesia. No, porque eso sería divorcio. Significa que después hubo razones claras en donde alguno de los dos, no sé, por ejemplo, alguno de ellos estaba obligado. Hay pueblos en donde se les obliga, ya la embarazaste, ahora cásate. Y como dicen, a punta de pistola los casan, ¿no? Porque pues ya se embarazó la mujer o ya durmió con él y los papás los obligan. Cuando fuiste casado así, esa sí es una causal para que sea nulo el matrimonio porque fuiste obligado. Y a lo mejor, pues ni modo, ¿no? Se celebró todo con sacerdote y todo. Es una causal. Por ejemplo, otra causal es de que yo, por ejemplo, me caso con una mujer y ella jamás me aclaró, jamás me dijo que ella no podía tener hijos biológicamente y yo sí quería tener hijos. Entonces, supongamos que después de casado me dice, es que no me puedo embarazar. No, nunca te lo había dicho, pero no puedo tener hijos. Esa puede ser una causal de nulidad también, ¿no? Porque no me lo dijo. O sea, en pocas palabras, casi siempre la nulidad conlleva una deshonestidad de alguna de las dos partes, ¿no? Por ejemplo, yo conozco, tengo una amiga que hizo nulo su matrimonio, también hizo ese trámite, y la iglesia también para eso te da un documento y es revisado la situación. En el caso de ella fue porque ella se casó con un hombre, pero ella no sabía que este hombre ya era casado. Entonces le mintió y todo, y hasta hubo una ceremonia y celebración y todo, y no sabía que ya tenía otra mujer, ¿no? Entonces, pues fue nulo ese matrimonio. Y en cuanto a esto, también San Pablo nos enseñaba eso. Allá en Efesios 5:31 nos decía lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, lo llama como misterio San Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que ambos son misterios para San Pablo. La unión de un hombre con una mujer es la misma unión que tiene Cristo y su iglesia. Por eso no creemos que la iglesia está separada de Cristo, como los protestantes lo hacen, ¿no? Que dicen que creo en Cristo, pero no en la iglesia. Entonces, pues me estás predicando un Cristo decapitado, no un Cristo sin cabeza. O sea, te queda la pura cabeza y el cuerpo no te importa. Por eso también, en la carta a los hebreos, fíjense cómo eran los apóstoles en su enseñanza. Dice, honroso sea todo, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dense cuenta cómo los fornicarios pues son personas que viven como si fueran esposos, pero no están casados, ¿no? O sea, y los adúlteros son los que se meten con algún casado o están casados y se meten con alguien más. Entonces, dense cuenta cómo los apóstoles ya enseñan y prefieren la alianza matrimonial antes que vivir en fornicación o en adulterio, ¿no? Entonces, eso es también un principio importante que siempre el católico va a defender. No debes fornicar, no debes cometer adulterio, ¿no? Hasta que después de que te cases, ya vendrá todo eso, ¿no? Bueno, las relaciones sexuales y la convivencia como es matrimonial. Fíjense que a los corintios, léanse toda la carta a Corintios, porque van a ver ahí un relajo que se traían. Estos de la iglesia de Corinto hacían mucha inmoralidad sexual. Por eso San Pablo escribe varias cosas sexuales en esa carta. Y y uno de los consejos que da es precisamente ahí en el capítulo 7 del verso 10 en adelante, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, le dice, y si se separa, quédese sin casar. Ah, pues con razón la iglesia sí me enseña que puede haber una separación si quieres, no hay problema. O sea, bueno, hasta que ya agotaste todo, no puedes continuar con tu mujer, pues bueno, puedes separarte. Eso no significa que te puedes meter con otra mujer y llevar otra relación, no. Estás casado. Por eso dice aquí San Pablo, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, para los dos lados es lo mismo. No abandones a tu mujer, tú no abandones a tu marido. ¿No? Entonces, enseñaba San Pablo. Y también ahí mismo dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Es decir, no se vale tener más de una, ¿no? Y cada una tenga su propio marido. Aquí es donde vemos reflejada bien la enseñanza de la fidelidad dentro del matrimonio. Y acá a los colosenses también les enseña algo, ¿no? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, ¿no? Hay que cuidar eso, estar
en el Señor también, sujetos al marido conforme al Señor. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, también hay consejo hacia los hombres y no seáis ásperos con ellas. Porque hay veces que el hombre como que siente que como es la cabeza, como que puede llevar una tiranía en su hogar. Y al final la mujer tiene que someterse y ser sumisa a él, porque así lo dice la Biblia. Bueno, no es así, ¿no? También hay consejos y exhortaciones a los hombres. Y me atrevería yo a decir que incluso los hombres tenemos más responsabilidades porque somos cabeza precisamente. Entonces la carga más pesada recae en nosotros. No es tanto que, ay, es que, porque no es la ideología de ahorita, que quieren aprisionar a la mujer para que le sirva al hombre. No es que el matrimonio los dos se regalan, también el hombre debe servirle a la mujer, eso es lo que decía la iglesia. Y que el hombre, hay muchas exhortaciones de que el hombre debe imitar a Cristo. Y no siempre vemos eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí le voy a dejar por cuestiones de tiempo, todavía falta un poco de fundamentos y cosas que comentar, de más versículos. Pero por lo pronto yo creo que por ahí está bien que lo dejemos.